Sí, ya. La ayudantía tiene 2 ejercicios, pero yo más que nada quería enfocarme ahora en el 1, porque hay distintas formas de hacerlo. Entonces, quizás no sé si alcancemos o no hacer el 2, pero quería explicarles bien el 1, que incluye como varias formas de hacerlo, como hacerlo como con Solver y programación lineal, o hacerlo como a mano. Entonces, vamos, les voy a compartir pantalla. Ven el enunciado igual. Aquí. Ahí está el enunciado, está la 1 y la 2 es de PRT. Así que vamos a ver. Y la 2 en verdad es muy sencilla. Si la 1 si entiende el CPM, el PERT es fácil. Bueno, vamos a partir. Nos dicen, casas prefabricadas ensambla casas en su fábrica y las transporta al sitio donde se unen a la cimentación. Cada operación, de la A a la E, cada operación abarca las actividades de la A a la E que se registran en la tabla siguiente. Los costos indirectos de mano de obra del proyecto tienen un monto de 100 diarios. Este es importante, este valor. El costo indirecto de mano de obra. Y me dan la tabla con las de la A a la E actividades, las precedencias que tienen cada una y su duración normal, su duración acelerada, sus costos normales y sus costos acelerados, directos. Entonces, lo primero que me piden es dibujar el grafo. Ahí simplemente hay que ver las precedencias y ver cuál va antes que de cuál. Entonces, aquí vamos primero al grafo. Ahí están los datos. Y acá están los datos del PDF, para que lo veamos directamente de acá. Entonces, primero hay que ver cuál es la que no tiene ningún precedente, que en este caso sería la A. Entonces, el A va a ser el nodo inicial. Y del A va a salir el B y el C. Entonces, el B y el C va a salir del nodo A. Y ahí es en la flechita. Entonces, después hay que ver las siguientes precedencias. Después me dice que del nodo C, los que tienen como precedente el nodo C son el D y el E. Entonces, del C van a salir 2 flechitas, para el nodo D y para el nodo E. Y del B solo va a salir el E. Entonces, para que quede bonito, el D solo sale el C. Entonces, este lo ponemos a continuación del C. Y el E, ahí van a haber 2 flechitas, porque el E tiene como precedente el C y el B. Bueno, me queda un poco chueca, pero para la idea nomás. Ahí estaría. Falta uno. Entonces ahí comprobamos. El A no tiene ningún precesor. Está bien. El B tiene como precesor solo el A. Entonces el B solo tiene el A como precesor. El C también solo tiene el A. Solo tiene el A. El D solo tiene el C. El D solo tiene el C. Y el E tiene el B y el C. Entonces el E tiene el B y el C como precesores inmediatos. Y acá conviene también siempre poner un nodo final. Cuando, a menos que una actividad sea como final. Pero en este caso, como no hay como tenemos libre el E y el D, conviene hacer un nodo final. Entonces ahí hacemos un nodo final. Y con eso tendríamos el grafo listo. Esa es la parte más sencilla. En el fondo hay que dibujarlo bien, porque si uno no lo dibuja bien, después en lo otro uno va a tener errores. Entonces, ahora la idea es completar la tabla con los early start y early finish. Estos son los tiempos en el fondo más cercanos y estos son los tiempos más lejanos. Early de cercano y latest de lejano. Y el S de start y el F de finish. Entonces, uno lo puede hacer en el mismo grafo con... Lo puse acá para no, para no demorarme. Y mira este. ¿Se entendió cómo hacer el grafo? Sí. Ya. Entonces ahí tenemos el mismo grafo, solamente que lo puse al tiro las cosas. Entonces acá la idea ordenándolo es acá ir escribiendo los earlies, en el fondo cuándo parte, cuándo lo más temprano que puede partir y cuándo lo más temprano que puede terminar. Y así. Cuándo lo más temprano que puede partir y
lo más temprano que puede terminar. Y partamos. Entonces, el A va a partir en el tiempo 0 y va a terminar. Siempre conviene hacer primero los earlies, que son los cuadraditos de arriba. Entonces, ¿cómo se hace? En el fondo, aquí hay como un mini resumen. Lo primero que hay que calcular, como les dije, son los earlies, los tiempos más próximos, y después los más lejanos. Los tiempos más próximos, para calcularlo, uno va del inicio de la red al final de la red. En el fondo, partir con el nodo A y terminar con el nodo fin. En cambio, en los tiempos más lejanos, se comienza escribiendo desde el fin para adelante. Entonces, lo que uno hace es que el ES va a ser el mayor EF de esas actividades previas. Porque si lo piensan, es como lo más temprano que puede partir una actividad, es como lo más tarde que terminaron sus actividades previas. Entonces, si partimos, parte en el 0 y termina en el A, acá escribí la duración que está en el PDF. Son las duraciones normales, porque estamos haciendo el tema normal. Entonces, parte en el 0 y termina en el 3. Entonces, ahora viene el B y el C. Entonces, el B y el C ambos van a partir en el 3. Y el B va a terminar en 3 más su duración, que es 4. Va a terminar en 7. Y el C va a terminar en 3 más su duración, que es 5. Va a terminar en 8. Y acá, ¿cuándo va a partir el E? ¿Cuál es como su tiempo más próximo que puede terminar? O sea, que puede partir. Pero piensan, el B, lo más temprano que puede terminar es 7. Y lo más temprano que puede terminar es 8. Y el E tiene que partir sí o sí después de haber terminado el B y el C. Entonces por eso se elige en el fondo el máximo entre estos dos, que es lo que sale escrito acá. ES es el mayor EF, que F son el 7 y el 8 en este caso, de las actividades previas. La B y la C son las actividades previas de E. Entonces acá comienza con 8, y se le suma su tiempo, que es 4, me quedan 12. Y acá la D solo tiene una predecesora, así que parte cuando termina la anterior, y se le suma su tiempo, que es 1. Y el fin lo mismo, se eligen el máximo entre los EF de sus predecesores. Entonces el máximo es 12. Y el fin en el fondo no tiene duración, es como solo para guiarse. Sí, todos van a ser 12. 12, 12. 12 y 12. ¿Se entendió cómo se calculan los tiempos más cercanos? Los tiempos más próximos. Sí. Ya, buenísimo. Entonces, También una vez... en el fin le sumáis, o sea, no le sumáis nada porque es un nodo extra, ¿o no? Ajá, es como un nodo ficticio como con duración 0, en el fondo como que uno lo creamos para ver de mejor forma como el tiempo final del proyecto. Entonces ahora sabemos que el tiempo final del proyecto va a ser 12. Entonces ahora hay que partir al revés, para calcular los tiempos más lejanos. Y acá hay que partir, como les dije, de atrás hacia adelante. Entonces partimos con los tiempos más lejanos, que son los cuadrados que nos faltan, y partimos el nodo fin. Entonces ahora, en el fondo estos van a ser 12, que es la duración del proyecto, que ahora se llama el nodo fin. Y se le resta la duración, al revés. Si quiero sacar el comienzo, le resto la duración. Entonces a 12 le resto la duración de X, 4, y me quedan 8. Y a D le resto la duración, que es 1, y me quedan 11. Entonces acá después solo tengo un sucesor. Entonces si lo más temprano, lo más tarde que puede empezar es en el tiempo 11. Entonces lo más tarde que puede terminar va a ser en el 11. En este caso solo tiene un sucesor. Después vamos, y se le resta su duración, que es 5, y me quedan 6. Entonces, perdón, este tiene 2 sucesores, nada que ver. Ya, el C tiene 2 sucesores. Está esta flechita para acá, que viene al E, y esta flechita para acá, que viene al D. Entonces, piensen como el E es como lo más tarde que puede partir es 8, y lo más tarde que puede partir es 11. Entonces, lo más tarde que puede terminar el anterior va a ser el mínimo entre los dos. Acá al revés, se considera el mínimo,
que es lo que les escribí acá, que LF es el mínimo LS de sus actividades que vienen después, de sus sucesoras. Entonces, el LF, va a ser el mínimo de los LS de sus actividades sucesoras, el mínimo entre estos dos. Y se le resta su duración, que es 5, y me quedaría en 3. Y acá lo mismo, esta solo tiene sucesora la E, entonces simplemente va a ser igual a este número. Y le resto su duración, que es 4, y me queda en 4. Y acá este tiene dos sucesoras, la B y la C. Entonces, si lo más tarde que puede empezar esta es la 4, y esta lo más tarde que puede empezar la 3, entonces lo más tarde que puede terminar esta va a ser el mínimo entre estos dos, que es 3. Y acá 0. ¿Se entendió cómo rellenar el gráfico? O sea, el grafo. Sí. Sí. Buenísimo. Entonces, ahora para ver cuáles son las actividades críticas, en el mismo grafo, las actividades críticas van a ser como las que tienen el fondo como igual arriba que abajo. Entonces, esta tiene 0,303, entonces esta va a ser crítica. Después, esta no es crítica. Esta va a ser crítica porque tiene 3,838. Después esta no, esta es crítica. Y bueno, el fin también va a ser. Entonces la ruta crítica va a ser ACE. La duración del proyecto primero va a ser el último valor, que es 12, es del nodo fin en el fondo. Si ustedes no ponen el nodo fin, la duración del proyecto sería el máximo entre estos dos, que así es como fue que sacamos este valor. Y la ruta crítica, como dijimos, es ACE. Ahora, ¿cómo ven los costos? Los costos de un proyecto normal, porque esto es un proyecto normal, a pesar, estamos en, perdón, ni siquiera leí la pregunta, creo. Me decía, encontrar el camino crítico para la duración normal de las actividades. Eso fue lo que hicimos recién. Hicimos el grafo para encontrar el camino crítico, ACE. La duración del proyecto, que es 12, y la respectiva holgura. Eso todavía nos falta de hacer. Determina el costo total normal, los directos más los indirectos. Entonces, primero veamos las holguras. Bueno, acá también si lo pueden hacer en grafo. Si lo hacen así, les recomiendo quizás hacerlo en papel, porque hacer esto es un cacho agregando, no sé, cuadraditos, círculos en Excel. Entonces, por ejemplo, yo lo que hice para mi prueba fue hacer esto en papel, la sacaba foto y lo pegaba en el Excel. Entonces es mucho más rápido. O pueden hacer como una tablita, donde hacen el mismo procedimiento que antes. En el fondo, sacar el máximo de los EF previas y sacar acá el mínimo de los LS posteriores. En el fondo, el mismo procedimiento que hicimos en el grafo se puede hacer en tabla. Bueno, para sacar las holguras, la holgura en el fondo es restar el LS menos LS, que es lo mismo también que restar el LF con LF. En el fondo, restar los de arriba es lo mismo que restar los de abajo. En el fondo, si se fijan, 8 menos 4 es 3, y 7 menos 3, o sea, perdón, 8 menos 4 es 4, y 7 menos 3 también es 4. Entonces, da lo mismo cuál resten, la cosa es que resten los de arriba o que resten los de abajo. Entonces, si se fijan, las actividades críticas tienen una holgura 0. O sea, perdón, creo que les dije algo mal, ¿no? LS menos ES. Perdón, me confundí. Es el LS menos el ES o el LF menos el EF. En el fondo, restar los tiempos de inicio o los tiempos finales. Entonces, los tiempos de inicio es este y este. Y los tiempos finales es este y este. Entonces, si restan 4 menos 3, les da 1, y 8 menos 7 también les da 1. Acá, 0 menos 0 es 0, 3 menos 0 también es 0. Por eso la holgura de las críticas es 0. Cuando acá 3 menos 3 da 0. También la holgura también da 0. Entonces las actividades críticas van a tener siempre holgura 0. Y acá por tema de tiempo, era para mostrarles que habían dos formas de hacerlo, en tablita o en grafo. Pero en tablita es exactamente lo mismo. Igual en el Excel sale con el número ahí. Pero por ahora lo vamos a dejar así. Si nos da el tiempo, rellenamos la tablita. O la quieren rellenar, como quieran en verdad. Igual en clase y en el control que hicimos, lo vimos con tablita. ¿Lo vieron con tablita? En clase sí, en el control
Bueno, yo por lo menos lo hice con tablita y con grafo también. Ah, ya. Ya, o hagámoslo igual con tablita, porque creo que nos va a servir para después. Hagámoslo con tablita más rápido, como se entendió la lógica. Entonces, primero va a partir, o sea, primero los F, podemos poner al tiro la fórmula, porque el F va a ser este más la duración. Y lo tiramos para abajo. Y después, acuérdense que con el grafo sacábamos el LF, sacamos este. Y a ese le restamos la duración para obtener el otro. Entonces a este también le pongamos en la fórmula al tiro, que es este menos la duración. Entonces, eso ya tiene fórmula. Ahora lo que tenemos que llenar en el fondo son estos. Entonces este, como habíamos dicho antes, era el máximo F de las actividades previas. Entonces, este no tiene actividad previa, entonces va a partir en 0. Este tiene como actividad previa, el B tiene como actividad previa la A. Entonces, este va a ser el F del A. Este también tiene actividad previa la A, entonces va a ser el F de la A. Este tiene actividad previa la C, entonces va a ser el F de la C. Y este tiene la B y la C, entonces va a ser el máximo entre esos dos valores, entre la del B y la del C. Y bueno, esta no, o sea, esta igual la podemos sacar. O sea, el fin tiene como precisor el E y el D, así que va a ser el máximo entre el E y el D. Igual sirve la tablita porque si después tienen como ya hecha la fórmula, entonces si cambia la duración, llegan y cambian la duración y se la actualiza solo. Eso es lo bueno de la tablita. Y el LF, como habíamos mencionado, es el mínimo LS de las actividades sucesoras. El mínimo de las sucesoras. Entonces, el A tiene como sucesora la B y la C. Entonces, va a ser el mínimo LS de esas cosas. Entonces va a ser el mínimo entre el B y el C, que son sucesoras. Si el B y el C, está el B y el C. El mínimo, creo que lo escribí bien, sí. El mínimo entre B y C. Que sería, quizá algo decimal, ¿no? Escribí bien la fórmula. El mínimo. ¿Qué más negativo? Pero no se empieza por atrás, como los late. Claro, pero eso también me da negativo. Sí, uno puede comenzar de atrás mejor. O sea, después igual se iría actualizando este. Entonces, el fin tiene como, no tiene sucesoras. Entonces, este va a ser también el 12 y va a ser lo mismo que ese. Ahora hay que ver, en el fondo, el E y el D. Entonces, el E tiene como sucesor al fin y el D también tiene como sucesor al fin. Entonces, el E y el D, su LF va a ser el LS del fin. ¿Se entiende? Y este también. Ahora vamos para atrás. El B tiene como sucesora el E nomás. Entonces, el B solo tiene como sucesora el B, entonces va a ser el LS del E. Después, el C tiene como sucesor el E y el D. Entonces, ahora sí, este va a ser el mínimo entre el E y el D. Entre el E y el D. Y este va a ser el mínimo entre el B y el C. Si se fijan, la fórmula que estaba escribiendo antes, partí del primero, y me dio por eso negativo porque todavía no había calculado los otros. Pero ahora se habrá llegado a la misma respuesta, pero quizás más ordenado a partir claramente del final, igual como uno lo hace en el grafo. Entonces con eso se tienen los valores, y uno podría sacar la holgura como la resta de el final con el otro final. Entonces el LF, por ejemplo, con el otro F. O este menos este también puede haber sido. Y también se saca la holgura, que tal como habíamos dicho antes. Las críticas son esta y esta, las que tienen holgura 0. ¿Qué significa en el fondo como que sea crítica? Significa que si aumenta, si se retrasa esta tarea, se va a retrasar todo el proyecto. En el fondo, por ejemplo, en la actividad B, se puede atrasar, si se atrasa uno más, por ejemplo, si en vez de 4 dura 5, sigue siendo 12 el tiempo final. Pero en cambio, si se atrasa una actividad crítica, por ejemplo la E, se atrasa y se demora 5, va a aumentar el tiempo final del proyecto.
Entonces, si se atrasa una tarea crítica, se va a atrasar todo el proyecto. Ya, con eso, queremos sacar ahora el costo que tiene esta duración, la duración de 12 días, y el hacer estas tareas. Entonces, el costo directo normal es simplemente la suma de los costos normales. No mucho más que eso, porque acá no lo puedo acelerar. No lo puedo acelerar. Entonces, simplemente se van a sumar los costos normales de cada actividad. Porque en el fondo el costo normal directo significa que la actividad A de demorarme 3 me cuesta 180. La actividad B de demorarme 4 me cuesta 240. Y así, entonces simplemente suban todos. Y el indirecto va a depender de cuánto dura el proyecto. Porque en el enunciado, no sé si se acuerdan, que leímos que los costos indirectos de mano de obra del proyecto tienen un monto de 100 diarios. Entonces, por cada día que dura el proyecto, va a haber un costo de 100. Entonces, C es como el costo indirecto. Entonces, 100 me cuesta un día. ¿Y cuántos días dura? 12. Entonces ahí quedaría. Y el costo es la suma, ¿no? ¿Se entiende? ¿O alguna duda con esta parte? ¿Cómo Sí era se entiende. ¿Cómo era el indirecto? El indirecto es dependiendo de la duración del proyecto. En el enunciado, ¿ven el enunciado también o no? ¿Ven todo? Sí, no. Sí, se ve Ah, todo. ya. Me dice los costos indirectos de mano de obra del proyecto tienen un monto de 100 diarios. O sea, cada día que dura el proyecto me van a cobrar 100. Entonces, el proyecto dura 12 días. Como dura 12 días, me va a costar 12 por 100. ¿Se entiende? Sí. Cami, yo tengo otra pregunta. Dime. Es un poco relacionado con lo que pasó en el control, que se nos daba un grafo que no era conexo, o sea, que eran como dos árboles. Entonces, y uno de esos árboles era una línea recta. ¿De por sí eso sería como una ruta crítica o no? ¿Se me entiende? Como Como al dos ser, separados. Como si, claro, sí, como que esto no estuviera unido. claro. Imagínate, claro, que el A esté separado, o sea, esté con el AB separado del CD y fin, ¿cachai? No sé, po. Entonces, el ABE sería como una ruta crítica como de por sí, ¿o no? O sea, ahí tendréis que hacer el mismo procedimiento y ver cuáles tienen algunas cero. Quizás sea la de arriba o quizás sea la de abajo. No va a ser o sea, según yo no creo que sea como A, E y C, probablemente, porque no se pueden unir esas tareas. No sé, ¿tú calculaste la holgura en ese ejercicio? Sí, pero al parecer como que mi razonamiento en el control fue malo porque me saqué un 4 y por eso como que tengo la duda, quizás tengo que estudiarlo un poco más. O sea, acá, en el fondo, una ruta crítica, lo que te decía, no podía ser A, E, C, porque no están unidos. ¿Cachai? Así es, po, pero como solamente A está unido con B y B solamente está unido con E y el fin, en teoría de por sí sería una ruta crítica, como por el único hecho que es como una línea recta, si te das cuenta. O sea, si esa fuera más grande que esta, sí, ahí sería la crítica. Ya, ya. Pero igual yo calcularía todos en el fondo, como la tablita, por así decirlo, y ver cuáles Ujú, tienen actividad de holgura cero. Y esas serían las actividades críticas y unir esas actividades críticas. Que quizás las actividades perfecto. críticas sean A, B, E, o quizás sea Ujú, C, D. ya, vale. O a ver, espérate, quizás si puedo hacer otra. Eh, bueno, no, yo creo que no. Creo que creo que ese ejercicio es como una que te dice como, ah, no, eso era de la Euler, nada que ver. Habría que mirarlo, pero yo creo probablemente que sea lo que te dije, porque no puede ser como A, B y D, ¿cachai? Porque no están unidos. Ya, voy a poner control Z, que dejé la cagada. Ya. Ahora, esta es la forma de hacerlo como a mano, pero también quería mostrarle, o sea, a mano en verdad es súper rápido, quizás no le sirve tanto con programación lineal, pero solo igual para mostrarles cómo se haría. Se puede hacer con programación lineal, sacar los ES y los PL con programación lineal. Entonces, para sacar los ES, que son los tiempos de inicio más cercanos,
se usa este modelo. En el fondo la función objetivo va a ser minimizar la suma de los x. Al hacer eso como función objetivo, lo que están haciendo automáticamente es sacar los ES de cada actividad. Entonces, las restricciones simplemente van a ser las restricciones de precedencia, porque no hay más que eso. Acá les pegué el mismo grafo de antes, para no ir para atrás todo el rato. Entonces, simplemente hay que agregar las restricciones de precedencia, que A va antes que B va antes que E, y así. Y las restricciones que son positivas. En cambio, los LS es la misma restricción, porque son la misma precedencia, pero es otra función objetiva, que en este caso es M, que es la cantidad de nodos, que en este caso son 1, 2, 3, 4, 5, 6, por XM, que en el fondo eso es como el XM es el tiempo de inicio más lejano de la actividad M. La actividad M es la última, entonces sería el X fin. Y se le resta la suma del resto. Entonces, si se fijan, el mismo procedimiento, son los mismos datos, solamente va a cambiar la función objetiva. Entonces, ¿cómo también sirve para después, para entender cómo armar como la matriz? Entonces, lo que uno hace acá es escribir las restricciones de precedencia. Esta es como que yo siempre hago esta tabla como base, donde acá pongo, estas son las que en el fondo lo que me va a entregar el solver, son las variables x y, en este caso desde la equidad al x fin. Es importante decirles que estos son todos resueltos con la red en actividad de los nodos. No sé si ustedes quizás vieron también actividades como en los arcos. No sé si lo vieron así. En los Power está de las dos maneras. De las dos formas, ya. A mí personalmente me acomoda mucho más actividad de los nodos, como que lo entiendo más, como decir la A va antes que la B, y además me da una respuesta más directa. Al tiro me da los LS y los ES de la actividad. O sea, personalmente a mí me gusta más así, pero ahí como que. Entonces, ¿cuál es la idea? Esto es lo que me va a entregar el solver, que van a ser los valores del X, de la variable X, esa es mi variable. Y acá voy a escribir las restricciones de precedencia. ¿Cómo se escriben? En el fondo, uno tiene que xj menos x menos ti mayor o igual a 0, es cuando i precede a j. Es esta misma que escribí acá. Y si paso el t para el otro lado, ya, bacán. ¿Ese es lo del control? Sí. No se pueden enviar mensajes en privado, parece. Sí, ese es el control que hicimos. Y tengo un 7, así que se supone que debería estar bueno. Bacán. ¿Y la ruta crítica cuál te dio? Bueno, Eh, ¿te acordáis? DEHJKL. ¿Y ese estaban juntos o separados? ¿Cómo juntos separados? ¿Como era un mismo recorrido o era como eran dos sitios distintos? En un nodo que tenía bifurcación, ¿Ya? ahí se tenía que ir por una de las dos. Ya. Ya, ahí por último lo reviso y ¿quién fue el que me preguntó eso para después responderle? Es Santiago, ¿no? Ya. Ahí lo voy a revisar para alcanzar a hacer esta y cualquier cosa te confirmo por mí. Gracias. Ya, entonces hay que escribir estas restricciones. Pasando el t para el otro lado me queda esto. Esto significa en el fondo, piensen como si i va antes que j, quizás veanlo así. XJ es mayor o igual y pasa el otro al otro lado, queda x más ti. Es la misma restricción. Entonces esto significa que i va antes que j. Entonces claramente el tiempo de inicio de j tiene que ser después que el tiempo de fin del i. Entonces ahí están las restricciones de precedencia. Entonces acá van a ir puros unos y menos uno. ¿Por qué? Porque después los vamos a multiplicar. Entonces, por ejemplo, la restricción de A a B, tenemos que A precede a B. O sea, A va a ser I y J va a ser B. Entonces, donde el I, si se fijan, el X va acompañado del menos 1 y el J, el X va acompañado de un 1. Entonces, siguiendo esta lógica, el I en este caso va a ser A. Entonces, donde tengo A voy a poner un menos 1. Y donde tengo un B voy a poner 1. Y el resto 0.
Entonces como que el precesor se le pone un -1 y al sucesor se le pone un 1. Pero después el A con el C, al A se le pone el -1 y al C se le pone 1. Y el otro lo relleno con 0. Después B con E. El B es antes, entonces al B le pongo -1 y al E le pongo un 1 y al otro 0. Después C con D. Al C -1 y al D un 1 y el otro 0. Y así. Después me falta de E a fin. Entonces el E va a tener un -1 y el fin un 1 y el otro 0. Y del D al fin. Entonces el D va a tener un -1 y el fin va a tener un 1 y el otro 0. Creo que me faltó uno, ¿no? Ah, y el C, me faltó del C al E. Del C al E, el C que va antes va a tener un -1 y el E 1. Quizá ahora lo entiendan más, no sé si quedó muy claro. Acá lo que uno va a poner va a ser la suma producto de estos dos. Entonces, si se fijan, lo que están haciendo es multiplicar este por este más, 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 y así. Entonces te queda XA por -1. Entonces me queda menos XA. Se me queda menos XA. No, pucha, me lo toma como fórmula. Ya, pero menos XA más 1 por XB. O sea, me queda menos XA más XB y todo esto van a ser 0. Entonces, si se fijan, estamos haciendo esta restricción. Estamos haciendo la restricción XB menos XA mayor o igual, y acá se tiene que poner el tiempo de la actividad A, en el fondo de la actividad precesora. Esta es como la precesora. Entonces, si esta restricción era desde A a B, acá voy a poner el tiempo correspondiente a la A, que era 3. Después, esta es la restricción que va de A a C. Entonces, la precesora es A. Entonces, voy a poner el tiempo de la A. Esta era la que va de B a E. Entonces, acá voy a poner la de B. En el fondo pongo la que tenga como el -1. Entonces, acá voy a poner la de C, acá la de E, acá la de D y acá la de C, que son las precesoras. Entonces, el tiempo de B es 4. El tiempo de C es 5. El tiempo de E es 4, el de D es 1 y el de C es 5. Esos eran los datos que nos daban en la tabla. Entonces, ¿se entiende? Dime. Que no entiendo por qué darían eso mayor que 3. En el fondo, O que 5 eso. estamos haciendo esta restricción. Y si pasáis el T es fijo en este ejercicio, porque no se puede acelerar la tarea. Estamos haciendo como el de la duración normal. La única variable es el X. Entonces el T lo paso al otro lado y me queda así. Entonces, estas en el fondo son las restricciones que estamos escribiendo. El XJ menos el XY va a ser estos valores. Y esos valores van a ser mayor o igual a los valores de T. ¿Okay? Y el T que corresponde es el T sub I. Y el T sub I, o sea, el subíndice I corresponde a la tarea como precesora, a la que va acompañada con el -1. En este caso A. En este caso también es A. ¿Se entiende? Sí, ahí sí. Okay, entonces ahí tenemos la multiplicación de la suma producto de todo eso. Entonces acá dejan fija la primera fila, lo pueden dejar fija con los signos peso, y la tiran para abajo. Entonces, ahora solo falta llenar la función objetivo, que es minimizar en la suma de los x y. Entonces, uno pone solamente la sumatoria de los x y. Entonces, ahora hay que resolver con solver. Se pone en el solver datos, solver, y ahora acá escriben el modelo. ¿Qué quieren hacer? Queremos minimizar, entonces, bueno, minimizar. ¿Qué valor? Este valor que escribimos acá. ¿Cuáles son las celdas que queremos cambiar? En el fondo, ¿cuáles son las variables? Las variables que tenemos son las x y, que son estas. ¿Y cuál es la restricción? Que esto era mayor a ti. Porque puede decir que ti como que lo pasamos al otro lado. O sea, agregamos una restricción. Ven el solver, ¿no? Sí. Ya, creo. Bueno. Sí, sí. Entonces, acá ponen que este valor queremos que sea mayor o igual a este valor. A veces uno se confunde como que escribe la matriz entera en vez de escribir como esto. Y uno se da cuenta porque tira error, porque no puede ser como que una matriz sea mayor a un vector. Tiene que ser vector con vector. Entonces le agregamos. Esto es para que las variables sean no negativas, que en este caso, porque queremos que las x sub y sean mayor a 0.
y dejamos acá que sea un simplex L3, tal como está. Ponemos resolver, aceptar, y nos entrega los LS, que significan es 0338812, que es la misma, 0338812. Entonces nos entrega estos valores. Entonces, si se fijan, esto era para mostrarles que también se puede resolver con PL, con programación lineal. Y si ustedes tienen ya quizás la planilla hecha, es solamente escribir las restricciones de precedencia y la función objetivo y están, y resolver solo. Entonces a veces sirve como para verificar, no, pero en este caso el ES y el ES igual son fáciles de hacer con el grafo o la tabla. Pero más adelante, ahora que vamos a ver costos, cuando se puede acelerar, ahí es súper útil con programación lineal. El PL es la misma idea, se lo puede mandar resuelto igual, pero para alcanzar a hacer más que nada lo de costos, que se puede acelerar, vamos a ir con lo siguiente. Entonces, ¿alguna pregunta de la programación de lineal, de estos valores? ¿No? De hecho, el ES, en verdad, simplemente copian esto y lo resuelven con otra función objetivo. Lo copian, que son las mismas precedencias, y solamente cambia la función objetivo. En este caso va a ser el m por el xm, que va a ser este valor, y a eso le restan la suma del otro, y hacen el solver. Esa es la misma idea. Y hacen el solver. Y acá la suma producto. Entonces sigamos con la siguiente, que nos dicen, les quería mostrar primero la D antes que la C. Que la D encuentro que se puede sacar más y entendiendo la D, la C es artículo. La D me dice cuál es el costo mínimo que puede tener el proyecto y con qué duración. Entonces quizás ahora puedo acelerar en el fondo las tareas para disminuir el costo, pero acelerarlas como hasta qué nivel, porque en el fondo la actividad se puede acelerar de 3 a 2. La actividad de B se puede acelerar de 4 a 2, pero quizás me conviene no acelerar hasta 2, quizás me conviene acelerarla pero hasta 3, ¿sí? Porque quizás acelerarla me va a aumentar el costo. Entonces al aumentar el costo me puede beneficiar o no me puede beneficiar. Entonces acá está como un trade-off entre los costos directos y los costos indirectos. Entonces quería mostrar como un gráfico. Los costos, este gráfico está en el libro, yo creo que también lo vieron en el PowerPoint de clase. Los costos directos son decrecientes en función del tiempo de terminación. Acá piensen como que los costos directos son, por ejemplo, la mano de obra. Entonces, por ejemplo, si yo quiero terminar un proyecto, si el proyecto se terminaba al día 12, pero lo quiero terminar antes, entonces digo, ya voy a contratar más mano de obra para que lo hagan más rápido y termine antes. Entonces tengo que aumentar la mano de obra para poder disminuir el tiempo de terminación. Entonces, si se fijan, si disminuye el tiempo de terminación, aumentan los costos directos. Por eso está esta curva acá, donde el costo directo va a ser más grande si acelero el proyecto y termina antes. Y el costo indirecto es lo contrario, va a ser más alto si el proyecto dura más. Esto piénsenlo como, por ejemplo, arrendar un lugar. Si ustedes arriendan un lugar por 12 días, porque el proyecto va a durar 12, si se demora más, van a tener que pagar más para pagar ese arriendo. O sea, para pagar los días extras del arriendo. Entonces, si dura más, va a aumentar el costo. Entonces, ahí está la otra curva, indirecta. Y la suma de los dos va a ser una curva convexa, entonces lo que queremos encontrar es el punto que minimiza este costo total, el tiempo óptimo que va a estar entre estos dos. Entonces, por eso la idea es como un trade-off, porque quizá una actividad, si la acelero, me va a provocar más costos que ingresos, entonces ahí no me conviene acelerarla. Entonces, eso es lo que hay que encontrar. Entonces vamos a la D. Acá hay una forma de hacerla a mano y otra forma de hacerla con PL. Vamos en la, no sé qué prefieren ver antes, a mano o con programación lineal. ¿Qué opinan? ¿Qué les cuesta más o no sé si vieron en clase alguno? Vimos una programación lineal, pero no me acuerdo si es que con costos también o solo el modelo. Ah, ya, entonces hagámoslo. O a ver, yo creo que alcanzamos los dos. Queda media hora. Ya nos vamos con programación lineal al tiro, que este incluye todo.
Entonces, acá para explicarles bien como el concepto y todo. Entonces, ¿cuál es la idea con programación lineal? Es resolver este modelo. ¿Qué dice este modelo? Minimizar el costo total. Y el costo total se va a representar de esta forma. ¿Qué es esto? El C es el costo indirecto por día, que en este caso va a ser 100. Entonces, si se fijan, acá se multiplica el 100 por cuánto dura el proyecto. Entonces, estos son los costos indirectos, de que de hecho también calculamos la A cuando el proyecto dura 12, que en el fondo era 100 por 12. Entonces, esto corresponde a los indirectos y esto corresponde a los directos. ¿Y qué son el A y el B? Son la intercepción y la pendiente del gráfico costo-tiempo. El gráfico costo-tiempo es el gráfico de acá. Entonces, ¿qué significa? Que, por ejemplo, para una actividad dada, acá creo que puse los valores de... Por ejemplo, la actividad B dura normal 4 y acelerado 2. Tiempo normal es 4 y tiempo acelerado es 2. Y el costo normal es 240 y el costo acelerado es 360. Entonces, uno puede hacer un gráfico de tiempo versus costo, y la pendiente de este gráfico va a ser el valor de B, que se le llama. En el fondo va a ser en la variación en I, que es esta, este menos este, partido en la variación de X, que es el tiempo. El B en estricto rigor es negativo, si se fijan, porque es pendiente negativa. Pero en este caso, o sea, para el modelo y para todas partes, el B es como el negativo de la pendiente, entonces me queda positivo. El B siempre va a ser positivo, a pesar de que la pendiente es negativa. Lo hacen como al revés. Cuando acá restan este menos este, y después acá restan este menos este, entonces les quedan positivos. Y el A es la intercepción. En el fondo, esta recta como que sigue en la valla, donde se intersecta va a ser el valor de A. Entonces, ¿qué significa en el fondo como el 60? Porque la actividad B dura 4 normal, entonces si la paso de 4 a 3, me va a subir un costo directo de 60, voy a tener 60 extra más. Pero acuérdense que el valor de C era 100. Entonces, si se fijan, quizás me conviene disminuir de 4 a 3, porque voy a tener un costo extra de 60, pero voy a tener un ingreso extra de 100. Si es que el tiempo del proyecto total se disminuye un día. ¿Se entiende? Entonces, esa es la idea de cómo ir, de qué significa el B y el A. Entonces, volviendo al otro, acá estaba la función objetiva, que era la que les comentaba, y acá están las mismas restricciones de antes. Estas son las restricciones de precedencia, y estas dos que vienen después son las del tiempo. Ahora, antes vimos cuando no se podía acelerar que el tiempo era un parámetro, el fondo era fijo. La tarea A se demoraba 3 y se demora 3, no la puedo acelerar. En este caso se puede acelerar. Entonces, por ejemplo, la tarea B tiene que durar entre 2 y 4, puede ser o 2, o 3, o 4. Esas son estas restricciones. En el fondo, el t, que va a ser mi variable ahora voy a tener dos variables, el x y el t. Entonces, el t tiene que ser menor o igual a la duración normal y mayor o igual a la duración acelerada de esa tarea. Y esta vez que sean positivas. ¿Se entiende el modelo? Sí, por acá. ¿Sí? Bueno. Entonces esa es la idea del modelo. Entonces solamente hay que meter ese modelo en Starter, meter estas restricciones en la matriz, que es como la misma idea que antes, y es poner la función objetivo y listo, y se calcula. Entonces acá veamos los datos. Estos son los datos de la tabla. Acá es exactamente lo mismo que se tiene acá, porque no se asusten. Entonces ahí tenemos las duraciones y los costos directos, normal y acelerado, y las precedencias. Entonces vamos a sacar el valor de B, que como dijimos era la pendiente. Entonces si es la pendiente, es la variación en I partido en la variación en X. La variación en I, que era el costo, entonces resto los dos costos, el acelerado menos este, y lo parto de la duración. Y acá acuérdense que al revés. Si acá hicieron acelerado menos normal, acá hacen normal menos acelerado, para que nos dé positivo. Y tiran para abajo.
Oh, se me echó. ¿Qué pasó? Ah, claro. El B, en este caso, si se fijan, no se puede acelerar. O sea, el B, perdón. Dura 1 y acelera también a 1. Y su costo va a ser el mismo, porque dura 1. Entonces no se puede acelerar. O sea, como no se puede acelerar, es como que su pendiente sea 0. En cuando no lo puedo acelerar. Y el A es el intercepto. Entonces, el intercepto de una recta cualquiera en un gráfico, como el que uno ve ahí en álgebra, esas cosas, en el fondo va a ser la pendiente por el valor en el eje, por un valor en el eje X, que va a ser normal, más ese valor en el eje Y. Acá tomé el punto este, pero pueden haber tomado este con este, y era exactamente lo mismo. A ver. Si hacen el B por este, y le suman este, medio falso, le puse en igual. Ahí está, da el mismo valor. Así sacan el fondo el intercepto en el eje Y, uno lo saca en álgebra así como en la pendiente por X más Y. Y tiro para abajo. O sea, ahí están los valores de A y de B. Entonces ahora hay que hacer las restricciones en la matriz. Entonces, para llenar acá yo pongo el valor de C, que en este ejemplo, acuérdense que C es el costo que está asociado por día, el costo indirecto, que es 100. Acá el B, que ya lo calculamos, voy a poner lo voy a poner así, linkeado. Y ahora hay que agregar las restricciones. Estas restricciones son exactamente la misma idea que vimos antes, pero ahora si se fijan, el T es una variable, como habíamos dicho, porque puede variar. Entonces ahora el T hay que escribirlo dentro de las variables que va a resolver Solver. Entonces Solver va a entregar los valores de X y los valores de T. Entonces ahora estos valores están a este lado, si se fijan. Antes lo escribíamos acá, al otro lado. Entonces, voy a pegar el gráfico. ¿Se va entendiendo o alguien está medio perdido? Díganme, me interrumpen nomás si tienen alguna duda. Bien. A veces, o si voy muy rápido o muy lento, no sé, me van diciendo. Con confianza nomás. Ya. Entonces, hagamos las mismas restricciones de antes. Tenemos el A y el B. Entonces, al A le ponemos negativo y al B le ponemos positivo y el otro 0. Y ahora, si se fijan, el T está a este lado y el T va a llevar un menos 1 al T correspondiente al sub I, o sea, a la actividad. De hecho, podemos copiar y pegar estas actividades que ya las teníamos que antes. Bueno, tenemos que hacer ese mismo orden en todo caso. Ya, entonces, esta es la que va de A a B. Entonces, la predecesora es A. Y al lado derecho acá va a ser un 0, porque es este lado. Entonces acá tengo un 1, un menos 1 y un menos 1. Entonces el menos 1 va a acompañar al de la. Entonces los otros van a ser 0. ¿Se entendió eso? Sí. Ya, bueno. Y así lo mismo. Ahora la otra que va de A a C. Van a ser puro 0. Las de precedencia. Entonces la que va de A a C, la A va a tener menos 1. También podemos copiar eso. Estos van a ser los mismos que vimos. O sea, tenemos los mismos valores. Y el tiempo que va a llevar el menos 1 es como el que lleva el menos 1 acá. Acá el A, acá el A. Acá el A, el A. Acá el B, acá y acá. Acá no hay para el fin, si se fijan. Este es el D que tiene el menos 1. Y este es el C que tiene el menos 1. Y todo lo otro lo llenan de 0. Entonces, si tienen ya la totalidad lista de precedencia, es copiar y pegar nomás. Solo cambia lo de los tiempos. Ya. Y acá hacemos la fórmula de suma producto de esta fila con esta fila. Y esta la dejan fija con los signos pesos. Y tiran para abajo.
Entonces ahora hay que llenar esta es la parte nueva, porque ahora puede variar el tiempo. Entonces el tiempo, las restricciones que teníamos, era que sea mayor a m y que sea menor a n. Que sea, mayor a m y menor a n. Entonces, acá yo una técnica que hago, que también ayuda, es que todas mis restricciones sean del tipo mayor o igual, para después en el solver solo meter como un tipo de restricción, y no meter dos. Entonces, si quiero que todas sean mayor o igual, decir que t sea menor a n es lo mismo que decir que menos t sea mayor a menos n. Entonces, uno puede usar esta restricción para que todas sean mayor o igual. O lo hacen con menor o igual y en el solver incluyen dos restricciones. Les va a dar exactamente lo mismo. Entonces, este lado solo tiene variables t. Entonces, todos estos van a ser puro cero, porque no hay ningún coeficiente que acompañe a los x. Entonces, estos son puros cero. Y esto, si se fijan, queremos hacer que el tiempo de A sea mayor o igual al m sub A, que el tiempo de B sea mayor o igual al m sub B. Entonces va a haber una restricción para cada letra. Una para A, una para B, una para B, una para C, una para D y una para T. Y acá va a ser menos T. Entonces en vez de poner unos, ponemos los menos 1. Y lo otro se llena de 0. Cami, Dime. me perdí en la parte de la izquierda, que son puros ceros, es porque son los X, ¿o no? Sí, en el fondo esto es como tener un más X sub I, y ese X sub I está acompañado como por 0. Entonces Ya. después se va a multiplicar todo esto por todo esto. Entonces lo único que te va a quedar es el T sub A, en ese ejemplo. Ya, gracias. De nada. Entonces aquí lo tiro para abajo. Puro 0. Quizá era más fácil llenar todo de 0 y después cambiarlo a 1 o menos 1. Ya. Y acá ya está lista la fórmula de suma producto de cada uno. Entonces acá hay que ser mayor o igual a qué. En este caso es mayor o igual al valor de m. Entonces, mayor o igual al valor de m. M es, ¿se acuerdan? Tiempo agilizado para la actividad I. Entonces acá queremos poner el tiempo acelerado para la actividad A, el tiempo para la actividad B. Entonces si quieren poner una referencia, ponen las letras. Y está de nuevo. Entonces acá se tiene que poner el tiempo acelerado de la actividad A. Y después el tiempo acelerado de la actividad B. Si tiro para abajo, como está en vertical, me va a tomar. Y acá tengan cuidado porque como cambiamos la restricción a esta, a poner menos 1 acá tenemos que poner menos n. Entonces hay que poner menos n, que es la duración normal. ¿Entienden? Si lo hubieran hecho de esta forma, hubieran escrito unos en vez de menos unos, y acá lo hubieran puesto en positivo. 3, 4, 5, 1, 4. Y nos falta la función objetivo. La función objetivo, si fijan, nuestras variables son el x y el t. Y el t está acá y el x está acá. Entonces el a siempre va a ser el mismo, independiente de las variables que tome x o t. Entonces el a se puede sacar como una constante para la función objetivo, y en la función objetivo podemos poner solo esta parte, la sumatoria de los menos b por t más c por xn. Si quieren ponerlo al tiro, también se puede poner al tiro, pero lo que me refiero como es constante no va a afectar en el fondo a la solución del solver. Entonces, acá vamos a poner los menos b por los t. Entonces, por eso yo puse los b aquí, a pesar de que ya están acá, para escribirlo como de forma como horizontal, igual que los t, y poder multiplicarlo más fácil. Entonces, ponen menos, suma producto, y multiplican los b con los t. A veces si les tiran error, a veces pasaba que era porque no sé, quizá a veces uno lo ponía más largo y ahí va a tirar error porque no tiene el mismo largo. Entonces ahí a veces uno se equivoca en esas cosas. Entonces menos b por t, y le suman c, que está acá, por xm, que xm es el x, el último nodo, que es el x. Entonces ahí tenemos la función objetiva. Entonces ahora solo falta meterlo al solver. Vamos al solver. ¿Qué queremos? Minimizar la función objetiva, que es esta. ¿Qué se las queremos cambiar? Ahora nuestras variables son los x y los t.
todo esto. ¿Y a qué restricción? Acá, por eso yo me refería a agregar solamente una restricción de tipo mayor o igual, y ahí meto todo en una misma cosa. Acuérdense que esto es lo que hay que meter, porque es la suma de producto. Entonces todas estas restricciones son del tipo mayor o igual. Si no, hubieran tenido que agregar hasta acá mayor o igual, y esta hubiera sido menor o igual. Y agregan dos tipos de restricciones. Entonces, mayor o igual a eso. Acepto. Y simplex, que son no negativas, y resolver. Ahí me entregó una solución y me la escribo. Esta es la solución, o sea, esto es cuando comienza la actividad y esto es cuál es su duración, la duración óptima que tiene. Entonces, si se fijan, el A me dice que se demore 2. Entonces, el A antes se demoraba 3, ahora quiero que se demore 2. El B, la duración óptima es que se demore 4. Entonces, el B no lo acelera, no me conviene acelerarlo, lo dejo en la duración normal. El C me dice que se acelera a 4. O sea, de 5 se acelera a 4. El D, significa no se puede acelerar. Entonces, obviamente, la óptima va a ser 1. Y el E, que se acelere de 4 a 2. Entonces, si se fijan, ¿cuáles fueron las que se aceleraron? Fueron las críticas. Esta se aceleró a 2. Esta se aceleró a 4, creo. ¿Sí? Y esta se aceleró a 2. Pero esta no se aceleró porque no es crítica. Fíjense que las críticas eran A, C y E. Entonces, ahí también calza lo que habíamos comentado antes, que para disminuir el tiempo del proyecto, conviene acelerar las críticas. O sea, porque si acelero la otra no me va a acelerar la ruta. ¿Se entendió? Sí. Okay. Acá también yo les quería hacer cómo sacar ahora los costos, porque siempre piden, ahora ya dijimos, la duración del proyecto ahora es 8, antes era 12, disminuyó de 12 a 8. Pero ¿cuál es el costo que trae el disminuir el proyecto? ¿Y cuál es el ingreso que trae el disminuir el proyecto? Entonces, esos lo vamos a ver aquí abajo. Acá solamente a ver, ¿cómo se lo explico mejor? La función objetivo total es esta, ¿verdad? La de solver es solamente esta parte. Si le sumo la sumatoria de los A, voy a obtener el costo total, no separado en directo e indirecto. Entonces vamos a calcular, por eso dejé este acá, para calcular la suma de los A. Entonces, el costo total del proyecto, que con la aceleración, acá escribamos la solución que nos entrega el solver. La solución que nos entrega el solver de la función objetivo es esta. Pero eso solo corresponde a esta parte. Entonces le vamos a sumar los A. Se va acá. Más la suma de los A. Entonces, a la función de los solver le sumamos lo de A. Y ese va a ser el costo total. En el fondo, si calculan esta función, le va a dar 2670. Es el costo total. ¿Y cómo separar los costos directos con los indirectos? Acá tienen, les quería explicar esto quizá en pizarra. A ver, déjenme ver si se ve bien o si no filo. No, tendría que traer algo. ¿Ven bien? ¿O no se ve? Que me cuesta demasiado la pizarra del coso. Ya, filo, a ver. ¿Sí se ve? ¿Sí se ve? Que no sé si con Pero tendría que dejar de compartir, yo creo, para que te podamos ver como más grande. ¿Ahí? No sé si se ve bien. ¿No? Tendría que acercarlo. Sí, igual se ve, sí, igual se ve. Y de lejos no se ve, ¿o sí? De lejos no mucho. No, no se ve. Ya, a ver, me voy a acercar y voy a hacer lo posible. Pensé. Oh, espérame un segundo. Oh, ya, filo. Lo voy a hacer en la pizarra de esta cosa nomás. ¿Cómo se hace aquí? Se pone la pizarra. Ese super mierda va Zoom. Creo que en compartir pantalla te sale la pizarra. Varias veces. ¿Será opción avanzada? ¿Es eso?
No, No, pues cuando ponís ponés compartir compartir, pantalla. uno dice pizarra, sí. Ah, ya. Ya, qué pava. Y ahí está. Entonces, lo que les quería explicar, lo que tenemos es la sumatoria. Ya, perdón sin la letra, porque estoy como con el mouse y cuesta demasiado. De los A menos B por T. Todo eso, en paréntesis. Más C por XM. Entonces, estos son los indirectos y estos son los directos, como he visto antes. Pero hay otra forma de calcular los directos. Por ejemplo, ¿qué pasa si reemplazamos el A por la fórmula que nosotros calculamos? Cuando lo calculamos en la tabla, no sé si se acuerdan que era B, el A era la pendiente, por un punto, que en este caso habíamos sacado. Voy a poner duración normal como dn. Duración normal, perdón, la leche. La duración normal más el costo normal. Eso es n, o sea, eso es a, perdón. Todo eso es a. Eso es a. Que era cómo lo calculamos en la tablita. Y si le restan b por t, acá podrían factorizar de b, y acá sumatoria de todo esto, ¿ya? Ahí, bueno, ahí está. Pueden factorizar de b, y les queda duración normal. Cuesta demasiado esta cosa, no sé cómo hacen clase acá. Menos t. Más costo normal. Y esto se baja. Mismo, para no escribirlo, ¿no? Más cn. Entonces, si se fijan, esta es la sumatoria. Entonces puedo separar la sumatoria. La sumatoria de esto y la sumatoria de esto. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, sí. Sí. Pura álgebra, ¿no? Ya. Entonces, ahí esta es otra forma de calcularlo. En el fondo, estos son los costos directos, igual que antes, que es lo mismo que decir esto, y esto es lo indirecto, que queda igual. Entonces, si fijan, los costos directos se pueden sacar como la sumatoria de los costos normales más esto. ¿Y qué es esto? El t es el t obtenido, y esta es la duración normal. Entonces, en el fondo, esto es como cuántos días se aceleró la tarea, porque la tarea dura, no sé, 3, y el último 2, entonces se aceleró un día. Y eso lo multiplican por el b. Entonces, no sé si se acuerdan, en la pregunta 1, cuando calculamos los costos directos normales, o sea, el costo directo normal total, sumábamos los costos normales. Porque en ese ejercicio, esto es 0, porque no se acelera. Entonces, si fijan, esta es como la fórmula genérica. También sirve para un proyecto que no se acelera. Porque si no se acelera, esto es 0. Porque en el fondo el t es como lo mismo que la duración normal, porque es como lo que dura. Y como es 0, solo me queda la sumatoria de los costos normales, que es lo que calculamos en la pregunta 1. Entonces, esta es otra forma de calcularla. D acelerado por B más la sumatoria de los costos normales. O sea, la sumatoria de esto más la sumatoria de esto. Entonces, eso es lo que le quería hacer acá. Ahora voy a compartir otro. Entonces, por eso puse esta tablita. Acabo de escribir el t obtenido y acabo de sacar los días acelerados, que en el fondo lo que le escribí antes era la duración normal, menos a cuánto se aceleró. Y eso es cuántos días. Y acá vamos a escribir el t obtenido, que fue 24412. 24412. 244. Quizá, ay, 2, 2, 4, 4, 1. Ahí quizás es mejor linkearlo, pero ahora para hacerlo más rápido lo vamos a dejar así. Entonces, estos cuántos días se aceleró. Y tal como lo escribí en la fórmula en la pizarra, es B por días acelerado. Entonces ahí se tiene el B por cuántos días se aceleró. El B, por ejemplo, no se aceleró nada, entonces no tengo un costo directo extra. Entonces este es el costo directo extra que hay por acelerar las tareas. Y la suma es 230. Acá escribí la suma. Entonces, ¿cómo serían los costos directos? Como estaba en la fórmula antes, es la suma de los costos normales, que está acá pero todavía no escribo, más la suma de los B por los días acelerados. Esos son los costos directos. Acá la suma. Entonces, esos son los costos directos,
¿Y cuántos son los indirectos? Acuérdense que los indirectos es dependiendo de la duración del proyecto. En este caso, ¿cuánto fue el resultado del tiempo que dura el proyecto? 8. El proyecto dura 8. Y por cada día me cobran 100. Entonces se multiplica por 100. Y la suma tiene que casar con que sea este mismo valor. Entonces, ahí tienen dos formas de sacar el costo total. A veces piden, por ejemplo, en esta pregunta pedían los costos directos y los indirectos por separado. Entonces tienen que sacar los directos y los indirectos. De hecho, el costo directo, como les expliqué antes, también hay dos formas de sacarlo. Puede ser esto es lo directo y esto es lo indirecto. Entonces pueden hacer esta multiplicación también, como los A menos el B por el T. O sea, veamos acá pongamos el B por el T, que va a ser el B por el T obtenido. Entonces, acá era A menos B por T. Lo tiran para abajo y la suma de eso debe dar el mismo valor que el costo directo. 1870. Entonces, eso les quería mostrar, como hay distintas formas de calcular el costo, depende de cómo le acomode más. Si lo pueden hacer directamente con esta fórmula, pero como les expliqué en la pizarra, la parte del costo directo se puede sacar también como la sumatoria de los costos normales más el B por día acelerado. Porque en el fondo acuérdense que el B es la pendiente. Entonces, yo, como les mostré en el gráfico, si acelero un día, me va a costar 60. Entonces, si acelero, me pasé acá. Si acelero 3 días, me va a costar 3 por 60. En el caso de que será la actividad B. ¿Se entiende la idea? Ah, esta era la C, nada que ver. Basta. Eso. Gracias. Entonces eso les quería mostrar, como para que entiendan bien el concepto. Si entienden bien el concepto y cómo se sacan los costos, porque la típica pregunta también es como, ¿cuál es el costo mínimo que puede tener y cuál es su duración? El costo mínimo que puede tener es 2.670 con una duración de 8 días. Y también piden a veces los costos directos y indirectos. Entonces, comparado con la 1, teníamos un costo de 2.840 y duraba 12 días. Entonces, si se fijan, el costo es más chico. 2.670, disminuyó el costo. Es el costo mínimo que puede haber, es como es en el fondo este punto. Tiempo óptimo es 8 y el costo mínimo es el que obtiene. ¿Se entiende o alguna pregunta con eso? ¿Podrías poner la celda de la función objetivo, esa del 130 ahí? Arriba a la derecha, la primera que hicimos. Es menos B, los B por los T. Ah, ya. Los Que B por los no T. había pillado el menos. Ajá, Sí. sí, ahí está el menos. Está camuflado. En el fondo, esta parte, desde acá hasta el final. Sí. Podrían haber puesto al tiro los A, si ustedes hubieran sacado los A, también los podrían haber puesto. Pero por ejemplo, el A a veces quizás no es necesario sacarlo, porque para sacar el costo directo se puede sacar, como les dije, como costo normal más B por día acelerado. Entonces ahí no necesitan el valor de A. Entonces por eso les digo que hay varias formas de llegar al mismo resultado para calcular el costo. Y de forma rápida, el C les piden como lo contrario, por así decirlo, como la duración mínima. ¿Y esa cuál es el costo? Si lo hacen con PL, es onda copy-paste en la planilla directamente, y lo que cambia va a ser simplemente la función objetivo, porque acá están minimizando el costo. Entonces la C está minimizando el tiempo final, la duración final. Entonces es exactamente lo mismo, van a ser los mismos valores, porque son las mismas precedencias, son las mismas duraciones, va a ser todo igual, lo único que va a cambiar es la función objetivo. Ah, no lo resolvimos, ¿o sí? Ah, sí, lo resolvimos. Entonces lo único que va a cambiar es la función objetivo. Se lo voy a mandar igual hecho, entonces, pero literalmente en verdad que es lo mismo. Es cambiar la función objetivo y hacer el sol. ¿Se entendió? Y en el caso de la C, al minimizar el tiempo que se demora todo el proyecto, ¿tendría que aumentar el costo o no necesariamente?
va a ser mayor al costo de la pregunta D, porque la pregunta D te obtiene una oración que te va a obtener el costo mínimo, mínimo, mínimo. Entonces la pregunta C quizás te dure menos que 8, pero te va a costar más. Pero lo que te está preguntando es duración mínima. ¿Y cuál es el costo que tiene asociado a esa duración? Pero no va a ser el costo mínimo, porque el costo mínimo es el de la D. O sea, ahí tienen que fijarse lo que preguntan. Si preguntan costo mínimo o duración mínima. Lo más típico es que pregunten costo mínimo. Y también otra aclaración. Si me piden duración mínima, yo tengo que achicar lo más posible la duración de las actividades. ¿Pero de qué actividades? De las críticas. Porque esas son las que me van a acortar el proyecto. Porque si lo que le mostraba antes, si acortamos el tiempo de la B, no me servía para acortar el tiempo del proyecto, porque la B no era crítica. Entonces, también hay forma de hacerlo como acá, la otra hoja, de hacer de la misma forma como que la 1, pero sin solver. En fondo, la A, la C y la D eran críticas. Entonces, disminuyamos la A, la C y la E. Entonces, la A, la C y la E, en vez de durar 3, 5 y 4, van a durar 2, 2 y 2. Que si se fijan, es el resultado. No lo hicimos acá. Ya, pero es el resultado que también va a entregar el solver. El de la A, la C y la E va a ser definitivamente, o sea, perdón, A, C y E va a ser el valor de 2. Porque esas son las críticas. Entonces, si quiero achicar el tiempo del proyecto, sí o sí tengo que achicar esas actividades. Entonces, sí o sí estas van a ser 2. Eso ya lo sabemos. Y la D, si se acuerdan, no se podía acelerar. Duraba 1 y el tiempo de acelerar también era 1. Entonces, también saben que la D es 1. Entonces solamente, y esta es nada, o sea, no es pequeña. Entonces solamente le falta la B. Entonces también lo pueden sacar de esa forma, como ir como rellenando. En el fondo acá podrían rellenar todos los cuadraditos menos el del B. Entonces como por conclusión sacar cuánto debería durar la del B. Esa es otra forma, hacerlo como a mano, como la cachatilla, por así decirlo. Pero también se puede resolver con programación lineal y ahí se van también a la segura. Eso. No sé si tienen alguna pregunta. Me demoré en esta igual porque igual les quería explicar cómo todo lo de los costos y las distintas formas de hacerlo. Significan, hay muchas formas de hacerlo. Pueden hacerlo acá, la 1 con la tablita o con el grafo. O con programación lineal. Hay 3 formas de hacerlo. Después la C también. Pueden hacerlo a la cachatilla, por así decirlo, o con programación lineal. Y la D también se puede con programación lineal o con la mano. Sí que, no sé si qué opinan, pero yo no tengo ningún problema con quedarme 10 minutos más y explicarle cómo se hace a mano, pero si se quieren ir, obviamente se pueden ir sin esta mala hora. Sí, me dicen nomás. ¿Están cansados? ¿Se quieren ir? ¿Estamos? O que yo en verdad no tengo ningún problema en explicarle pero ahí me dicen ustedes. Bueno, si es que no te da lata. Obvio, ningún problema. Ya, entonces de los que se quieren ir, se van nomás sin ningún problema y les explico lo que quieren. Ya, es cortito en todo caso, súper cortito. Entonces, en se basa en la idea es la misma. El enfoque va a ser reducir sucesivamente el tiempo del proyecto en una unidad de tiempo, que en este caso es en un día, si estamos viendo un día, hasta que ya no sea posible ninguna reducción adicional o hasta que se identifique una solución óptima. Entonces, esa es la idea. Tenemos la duración de 12, que era la inicial a la pregunta 1, y ir disminuyéndolo uno a uno hasta encontrar la óptima. Entonces, importante, como les comentaba siempre, para reducir la terminación del proyecto, es necesario reducir el tiempo de una actividad que sea crítica. Porque si no es crítica, no voy a reducir el tiempo del proyecto. Tiene que ser crítica. Y es importante en esto porque a veces hay más de una ruta crítica. Entonces, si hay más de una ruta crítica, me tengo que asegurar que la actividad que reduzca, que vaya a reducir, esté presente en las 2 rutas críticas. O más, todo más. Y lo otro importante es lo que les comentaba antes, de este trade-off entre el costo directo y el indirecto. Entonces, yo voy a sacar
cuánto me cuesta disminuir un día, no sé, por actividad A. Entonces, si me cuesta más de 100, en este caso, que 100 es C, no me conviene, porque voy a tener un costo mayor al ingreso que voy a tener por reducir ese día. ¿Se entiende la lógica? Sí. Ya, Sí. bacán. Y, bueno, los que le iba diciendo, a medida que uno va reduciendo, pueden aparecer nuevas rutas críticas. Entonces hay que tener ojo con eso. Entonces, uno parte con lo inicial que teníamos, de la pregunta 1, que era 12. Las críticas eran A, C y E, era la crítica. A, C y E. A, C, E. Bueno, esto está de más, ¿verdad? Pero no. El tiempo actual era, acá le escribí los datos para no tener que mirarlo todo el rato. El tiempo actual de la A es 3, de la C es 5 y de la E es 4. Y el acelerado es Do, Do y Do. Do, Do y Do. Entonces quiero ver en cuánto se me reduce, o sea, cuál es el costo de reducir en un día, que en el fondo es como el valor de B, el valor de la pendiente. Entonces, el valor de B igual ya lo habíamos calculado antes. Pueden hacer link quizás allá, o lo calculan nuevamente. Con la variación de I, este menos este, partido en la variación de X, que sería al revés. Este menos este. Y 50. Este es el de la C. Entonces la variación de I, este menos este, partido en la variación de X. Y pongo este menos este para que me dé la B positiva. Y la D va a ser este menos este. Igual lo habíamos sacado antes, así que. Y este menos este. Entonces, ese es el valor de B que también lo habíamos sacado en las otras preguntas. Entonces, lo que uno hace es elegir la más barata. Y también que tengan ojo en que sean, la que elijan tiene que ser menor a 100. En este caso, todas son menor a 100. Entonces, cualquiera me va a convenir reducirla. Entonces, claramente voy a reducir la que me cueste menos. Se puede elegir entre la A o la C. Elijamos, por ejemplo, la A. Elegimos la A. Entonces, reducimos de 3, lo vamos a reducir a 2. Entonces, de 3, le escribí esta tablita en la tablita que vimos en la pregunta 1, que está con las fórmulas hechas. Entonces, esta idea la hice para acá escribir las duraciones y ver si aparece alguna otra crítica. Entonces, la duración original que teníamos era esta. Donde la crítica... nada que ver. Donde la crítica era la A, la C y la E, como vimos. Entonces, ¿qué pasa si disminuimos de 3 a 2? Entonces ahora el tiempo actual va a ser 2. Entonces, ¿qué pasa si disminuimos de 3 a 2? Sigue siendo la crítica A, C y E. O sea, no se agrega ninguna ruta crítica nueva. Entonces, tiempo del proyecto va a disminuir a 11, disminuir una unidad. La ruta crítica va a seguir siendo la misma. Vamos a seguir teniendo A, C y E. Y solo reducimos la A. Entonces este va a seguir siendo 5, este va a seguir siendo 4. Y estos son 2, el mismo de siempre. Bueno, esto también es el mismo de siempre. 50, 50 y 65. Entonces, al reducir la actividad de 3 a 2, seguimos teniendo la misma ruta crítica. Entonces ahora, ¿cuál me conviene reducir? Ahora esta ya no se puede seguir reduciendo. Ya la aceleramos al máximo. Entonces reducimos la más barata que nos queda, que es esta, la de 50. Entonces reducimos la actividad C. Y vamos a reducirla de 1 en 1. No podemos llegar y hacer de 5 a 2, porque quizás eso no me conviene. O sea, vamos a disminuir de 5 a 4. ¿Qué pasa si disminuimos la C de 5 a 4? Cambiamos esto por un 4. Ahora, si se fijan, la B pasa a ser crítica. Tiene holgura 0. Estoy viendo el grafo. A ver. Viendo el grafo, la crítica ahora sería la A, la B, la C y la E. Entonces tenemos esta ruta crítica ABE y esta ACE. Tenemos dos rutas críticas. Es importante lo que me refería al ojo. Entonces, aparte de la ACE,
ahora se agrega la A, B, E. O sea, ahora tenemos dos rutas críticas. Y el tiempo lo disminuimos a 10, porque de 5 pasó a 4. O sea, de 5 pasó a 4, las otras quedan iguales. 4, 2. Y esta A, C. Ay, me parece que pasa eso. A, C, E. Y ahora también tenemos esta ruta crítica. Entonces agregamos también la B, que también pasa a ser una actividad crítica. ¿Se va entendiendo el procedimiento? Sí, es que en clase lo Sí. hicimos también, pero no íbamos verificando si es que la actividad pasaba a ser crítica o no. O sea, salía, pero acá como lo vamos viendo en la tablita, Ah, en ya, el sí, PowerPoint, había que sí. creerle al profe, ¿no? Sí, eso es importante. Entonces, por eso está, o sea, a mí me gusta esta técnica, como de tener la tablita y ir cambiando acá simplemente esto y al tiro uno saca cuáles son las dudas. Porque a veces como ir como cachando al ojo es como igual difícil. Entonces, esta es una buena técnica como de tener la tablita ahí. Y ahí cachar si se agregan o no rutas críticas. Y el tiempo de la B era 4 y el tiempo acelerado era 2. Y acá tenemos los mismos valores de antes. El de la era 50, el del C era 50, el del E era 65, y el de B no lo habíamos calculado, o sea, lo calculamos el otro. Esto menos esto, dividido esto menos esto. Entonces, ya, esta en verdad puedo no escribirla porque ya la aceleré, no la puedo acelerar más. Entonces, ahora, ¿cuál me conviene acelerar? La más barata. Calculé bien el bien, no, era 28. ¿Está bien? ¿Dónde venía los B? No sé. Era 60, creo que lo calculé mal. Metí la fórmula mal. Ah, que falta paréntesis. Y ahí sí. Entonces el mínimo es 50. Y sigue siendo menor a 100. Ahí también tienen que tener cuidado. Tienen que tener cuidado en dos cosas. En que el coste de reducción sea menor al valor de C, que en este caso es 100, y cuando aparezcan nuevas rutas críticas. Entonces vamos a disminuir este de 4 a 3. ¿Qué pasa si disminuimos C de 4 a 3? Siguen estando la misma ruta crítica. A, B. Ah, no, pues se fue una, ¿no? Espera, creo que quizá algo hice mal. ¿Escribí algo mal o no? O no sé. A ver. 50. ¿O estaba bien? Espérenme. Cuatro, 2. Ah, este valor está mal. El de C. Ah, no, el de C es 50. Está bien. El de C 50. El de 65. ¿Está bien? Ay, yo bien. 4, 2. Ah, ya, no, ya sé en qué video que. Perdón, este último paso no. Es justamente lo que les dije, los que le escribí en ojo. Hasta yo misma me equivoco. Lo importante es que aparecen nuevas rutas críticas. Entonces, esto, para reducir la terminación del proyecto, es necesario reducir el tiempo de una actividad a lo largo de las dos, o sea, de las rutas críticas presentes. Si es más de una, de todas las rutas críticas. Entonces, acá tengo dos rutas críticas. Entonces, la actividad que voy a reducir ahora tiene que estar en las dos. O sea, o es la A o es la E. La C, no, si la reduzco, no voy a reducir el tiempo del proyecto porque solamente está en esta ruta crítica. Entonces va a seguir siendo 10 el tiempo del proyecto si reduzco el C o si reduzco el B. ¿Se entienden? Sí. Me había faltado eso del ojo. Entonces puedo reducir o la A o la E. Entonces puedo reducir la A, que ya la reducí, entonces no me queda otra. Entonces la otra que me queda es la E. Como es menor a 100, lo voy a reducir. Entonces reduzco de 4 a 2. El C lo volví a cambiar acá. Sí. Entonces reduzco la... ¿cuál era? La E de 4 a 3. Reduzco de 1 en 1. Y sigo teniendo la misma. A, B, C y E. Sigo teniendo las mismas rutas críticas.
Pues sigo teniendo, disminuir el tiempo a 9, tengo las mismas rutas, tengo las mismas actividades, sigue siendo 2, este 4, este lo reducimos a 3 y este sigue siendo 4. Y todo esto son acelerados 2. Y este era 50, 65 y 60. Entonces, ahora puedo seguir reduciéndole, que están las dos actividades, porque la ya no lo puedo reducir. Entonces ahora reducirlo de 3 a 2. Este lo podrían haber hecho quizás en un mismo paso, como decir, de 4 a 3 no pasa nada, ¿y qué pasa de 3 a 2? Tampoco se agrega ninguna otra, siguen siendo las mismas. Entonces lo puedo reducir de 3 a 2, voy a poner el tiro acá 2, y sigue siendo la misma crítica. Y lo reducí a 8. Y pasamos de 10 a 8 directo, al reducir la E de 4 a 2. Entonces ahí llegamos a la conclusión que el tiempo del proyecto es 8, la duración acelerada es 8, y el costo directo y el costo indirecto va a ser el mismo caso que el otro. Acá lo hice, les quería mostrar de la otra forma, como cuánto es lo adicional que les voy a tener, como en el otro lo expliqué de esa forma. Acá acuérdense que les dije que si disminuyen el tiempo del proyecto, va a haber un costo directo adicional y va a haber un ingreso adicional. Entonces la idea es que los costos sean menores a los ingresos, para que me sirva acelerarlo en el fondo. Entonces, ¿cuánto adicional yo voy a tener? ¿Qué fue lo que aceleré? Acá aceleré una vez el A. Entonces tuve 50 por 1. Porque aceleré solo una vez el A. Más que, después aceleramos el A, después aceleramos el C de 5 a 4. Y el B del C es 50. Entonces, le sumamos 50 por 1. Después, ¿qué aceleramos? Ahí aceleramos el C, y acá aceleramos el E de 4 a 2. Entonces, aceleramos 2 periodos, y cada periodo, disminuir en un periodo me cuesta 65. Entonces, esos son los costos adicionales que se tuvieron. Si se fijan, es como lo mismo que vimos acá. Estos son los costos adicionales. Lo que hicimos recién fue hacer B por el día acelerado. ¿Cuántos días se aceleró? Que en caso fue un día la actividad C y 2 días la actividad B, por el B. Que en el fondo son estos mismos valores que están acá. 1, 1, 2, y se multiplica por el B. Exactamente lo mismo. Y retorno al acelerar. Nosotros disminuimos, antes duraba 12, y ahora dura 8. Entonces, disminuí la cantidad de días de 12 a 8. O sea, disminuí 4 días. Entonces, voy a tener, en el fondo ese se multiplica por 100, porque antes pagaba 12 por 100, y ahora voy a pagar solo 8 por 100. Entonces, voy a tener un ingreso adicional de 400. Porque no voy a estar pagando esos días que antes sí pagaba. ¿Se entiende? ¿Y el costo total? Ahí volví. Ahí sí. Ahora sí. No sé qué fue lo último que me escucharon, pero ¿escucharon lo de los costos? ¿Esta parte? Aquí. El costo sí, pero el retorno no. Ya, el En retorno. el 230 quedamos. Ya. ¿El 230 lo entendieron? Sí. Sí. Bueno, era lo mismo que hicimos en la otra. Y el retorno, en el fondo lo que hicimos fue, antes duraba 12 días el proyecto, y ahora dura 8. Entonces, antes pagábamos 12 por 100, porque 100 era por el día, y ahora estamos pagando 8 por 100. Entonces, tenemos un ingreso, o sea, ingreso entre comillas, como algo que antes estábamos pagando y ahora ya no estamos pagando, de 12 menos 8 por 100. En el fondo, aceleré 4 días el proyecto, entonces van a haber 400 pesos como que voy a ganar, como que antes estaba gastando y ya no voy a estar gastando. Entonces, el costo total va a ser el costo original, que era 2.840, más, y acá volvemos, más los costos directos adicionales que voy a tener por acelerar el proyecto, pero menos el ingreso que voy a tener por acelerar el proyecto.
Entonces llegamos a un costo total de 2.670, que es exactamente lo mismo que llegamos acá, 2.670. Entonces también así sacamos los costos directos e indirectos, pero acá sacamos los costos directos adicional y los costos indirectos, o sea, como el retorno indirecto, por así decirlo, adicional. ¿Se entiende? Sí, Sí. Eso era. Sí. ¿Alguna pregunta o todo bien? Cualquier cosa. todo bien. Todo bien. Ya, buenísimo. Espero que se haya entendido bien. Y lo de los costos y todas las... si se fijan, hay muchas formas de hacerlo. Después, la próxima ayudantía, si alcanzamos, hacemos la 2, con los ejercicios que vengan de la próxima ayudantía, que probablemente sean de localización. Y cualquier duda que tengan de esta ayudantía o de cualquier pregunta, ahí me dicen. Ya, gracias.